Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean todos muy bienvenidos al curso de Teoría de las Decisiones en su versión virtual. En esta materia nos vamos a ocupar de cómo los agentes económicos y de otros ámbitos toman sus decisiones. El elemento central que vamos a utilizar para modelar los procesos de decisión va a ser la teoría de juegos. De aquí en adelante, en todo momento, podemos utilizar de manera indistinta estos dos conceptos, teoría de decisiones y teoría de juegos. De hecho, en algunas universidades esta materia está con el segundo nombre. Vamos a empezar conociendo o presentando el contenido principal de la materia. Esta materia va a constar de 5 unidades. En la primera de ellas vamos a realizar una introducción general a la teoría de juegos. Vamos a añadir a esta introducción algo muy importante que son las aplicaciones. En esta primera unidad vamos a poder tener un panorama general de cuál es la lógica de cómo funciona esta teoría de juegos para modelar situaciones de decisión, y vamos a ir añadiendo algunas aplicaciones, conociendo algunos casos, especialmente del ámbito económico, donde pueden aplicarse los diferentes modelos. Y en las 4 siguientes unidades vamos a ir viendo distintos tipos de situaciones, tipos de reglas de juegos, cada uno con sus características específicas. Vamos a empezar por los más sencillos, que son los juegos estáticos y con información completa. Nuevamente vamos a añadir las respectivas aplicaciones fundamentales en este modelo. Y en este esquema vamos a encontrar un tipo de equilibrio muy importante y muy famoso, que es el equilibrio de Nash. Vamos a aprender bajo qué condiciones se presenta este equilibrio, qué consecuencias tiene para los resultados de los jugadores. Vamos a encontrar que en algunos casos los equilibrios no necesariamente son buenos o generan resultados deseables para los jugadores. Y vamos a ver mecanismos para modificar esos equilibrios o cambiarles los incentivos a los jugadores. En una tercera unidad vamos a considerar juegos también con información completa, al igual que el caso anterior, pero esta vez vamos a incorporar el supuesto de que estos son dinámicos. Esto va a significar que los jugadores pueden participar de este proceso de decisión y de juegos en más de una etapa, lo cual va a permitir que un jugador reaccione a las decisiones y acciones del otro jugador en la etapa previa. Nuevamente vamos a considerar algunas aplicaciones y vamos a refinar el concepto de equilibrio de Nash adquirido en la unidad anterior, y ahora vamos a tener el concepto de equilibrios de Nash perfectos en subjuegos. Acto seguido vamos a pasar a otro tipo de juegos. Nuevamente vamos a volver a los juegos estáticos, pero ahora vamos a incorporar el supuesto de que la información dejó de ser completa. Esto nos va a poder servir para modelar situaciones en las que los jugadores no conocen con total certidumbre los posibles resultados, los posibles pagos y en algunos casos las jugadas de los demás jugadores. También en este caso vamos a considerar las debidas aplicaciones, y en esta unidad los equilibrios van a estar asociados al concepto de equilibrio bayesiano de Nash. Finalmente, en una quinta etapa, vamos a volver a los juegos dinámicos, y esta vez vamos a mantener lo que teníamos en la unidad 4, que es el concepto o el supuesto de información incompleta. En este caso vamos a ver modelos de señalización, fundamentalmente el modelo de Michael Spence, y vamos a añadir aplicaciones, especialmente al mercado de trabajo, al mercado laboral. Y acá vamos a encontrar de todos los equilibrios vistos en la materia, que son 4 tipos, el más refinado de ellos, que es el equilibrio bayesiano perfecto.
Ahora empezamos con la unidad número 1, donde vamos a realizar una introducción general a lo que es la teoría de juegos. En esta unidad vamos a tener 4 subtítulos que atender. En un primer lugar nos ocupamos de los componentes de los juegos. En una segunda etapa vamos a clasificar a los juegos, lo cual va a ser muy importante para poder identificar situaciones en las que tienen que tomar decisiones los jugadores. Acto seguido vamos a ver que se presenta el problema de acción colectiva, especialmente en el caso de la provisión de bienes públicos y orden público, y vamos a proponer algunas soluciones a este tipo de problemas para por último terminar con las respectivas aplicaciones. Comencemos por realizarnos la pregunta más importante de esta materia. ¿Qué es la teoría de juegos? Empezamos con una definición formal que indica que esta teoría es la de la interacción estratégica. Acá hay 2 palabras claves que son interacción y que además esta debe ser estratégica. Interacción significa que las decisiones, las acciones del jugador 1 afectan a los resultados del jugador 2 y viceversa. Si tuviésemos más jugadores, se mantiene este concepto. Las decisiones de unos permanentemente están afectando los resultados de otros jugadores. Interactúan en ese proceso de elección y decisión. Esta interacción es siempre estratégica. Esto significa que a la hora de tomar decisiones, los jugadores, conociendo las posibles acciones, los posibles resultados del juego, las posibles interacciones que se producen, toman sus decisiones de manera estratégica, evalúan posibles resultados de sus acciones y estratégicamente eligen aquellos que consideran que les pueden dar mejores resultados. Necesitan informarse respecto a lo que va a hacer o conjeturan que va a hacer otro jugador y cuál va a ser el resultado en cada uno de los casos. De acuerdo a ello definen una estrategia, que es su mejor jugada. Otra manera de definir la teoría de juegos es la siguiente. Esta es una herramienta matemática que sirve para modelar problemas de decisión. Y de hecho esto lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, pues vamos a ponerle números a las posibles elecciones y posibles resultados de los jugadores en los casos que corresponda para poder evaluar cuáles de ellos son los más deseables. La teoría de juegos nos permite 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, a partir de la modelación de los juegos vamos a poder dar recomendaciones de acción individual. Es decir, podemos decirle a un jugador, no le conviene jugar la opción A, mejor juegue la opción B o probablemente la opción C si corresponde. Esto no va a ser posible en todos los modelos, en todos los juegos. Va a depender de las condiciones del juego, de la cantidad de información que se tenga y sobre todo de la existencia o no de estrategias dominantes. Una segunda opción que nos permite la teoría de juegos es el realizar análisis de las acciones que se realizan en conjunto en una sociedad, en una economía, en un entorno político, y podemos hacerlo ex ante, es decir, los jugadores antes de tomar una decisión evalúan cuáles son las posibles consecuencias de sus acciones y de sus decisiones y sobre esa base pueden modificar o bien sostener las decisiones que originalmente habían previsto. Y por último, la teoría de juegos nos va a permitir racionalizar acciones conjuntas ex post. Esto significa que el juego ya se realizó, ya se produjo una interacción entre los agentes y a partir de la teoría de juegos vamos a poder explicar, entender por qué el jugador 1 se comportó de esa manera y no de otra,
¿Por qué el jugador 2 reaccionó de esa manera al ver las acciones del jugador 1? Ahora nos realizamos otra pregunta igualmente muy relevante y es ¿dónde se utiliza la teoría de juegos? En realidad la respuesta es que se utiliza en prácticamente todos los campos de la vida que uno quiera considerar y ustedes me van a dar la razón seguramente al terminar la materia. Pero nos vamos a concentrar en principio con mayor énfasis en un ámbito que nos interesa particularmente en este curso, que es el económico financiero. En este ámbito nos vamos a realizar preguntas del tipo ¿debería una empresa entrar o no entrar a un mercado, por ejemplo, dadas las condiciones de este, dadas las probabilidades de ganar suficientes utilidades o no? Podemos modelar con los juegos situaciones en las que una empresa se pregunte si es un momento adecuado para subir o no subir el precio de su producto, por ejemplo. ¿Debería participar una empresa de una guerra comercial? ¿O es más prudente no hacerlo? De acuerdo a los posibles pagos, a los posibles resultados, vamos a evaluar en qué casos es conveniente una acción, una decisión y en qué casos no lo es. ¿Existe la amenaza de una quiebra en el sistema financiero o en un banco en particular? ¿Un agente económico debería retirar a sus depósitos bancarios de este banco? ¿Debería creer que esa es la situación? ¿Debería observar qué están haciendo el resto de los agentes? Vamos a modelar este tipo de preguntas en este ámbito económico financiero. Vamos a ver también modelos en los que una empresa, a partir de amenazas a potenciales empresas que quieran hacer competencia, podría sostener una situación beneficiosa de monopolio donde tiene utilidades extraordinarias. Y la teoría de juegos va a permitir ver en qué condiciones esto es posible y en qué condiciones no lo es. En el ámbito político-social, que a la vez está asociado también al ámbito financiero y económico, podemos ver modelos, por ejemplo, en los que bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros, los agentes tienden a ser honestos y generar equilibrios de honestidad, pero también bajo ciertos otros parámetros se generan equilibrios de corrupción. Vamos a considerar modelos también donde los agentes van a evaluar si vale la pena o no resolver un conflicto social, ceder ante las presiones de un sector político, social, económico, o no ceder, por ejemplo, van a ser situaciones que se pueden modelar a partir de la teoría de juegos. Y en cada uno de los casos van a evaluar las posibilidades y los resultados que se darían como resultado de la interacción con el otro agente. En el ámbito laboral, económico, vamos a ver un modelo donde los agentes deben decidir si es rentable, conveniente a largo plazo estudiar o no hacerlo, de acuerdo a las posibilidades de conseguir un mejor trabajo, por ejemplo. Y los agentes que contratan trabajadores evaluarán en qué medida les conviene observar, por ejemplo, los currículums vitae de los jugadores. Ahora consideramos el ejemplo de la biología o del mundo animal simplemente para reflejar el hecho de que la teoría de juegos está inmersa realmente en todos los campos para lanzar el mensaje de que todos, absolutamente todos, permanentemente estamos jugando, estamos tomando decisiones estratégicas y estamos interactuando con otros seres. Nos podemos realizar en este contexto preguntas como ¿vale la pena pelear o no? A veces los animales presentan actitudes amenazantes ante otros precisamente para evitar una pelea.
Algunos animales intentan verse más grandes, más peligrosos o emitir olores, por ejemplo, para disuadir a otros animales de una posible pelea, de un enfrentamiento. Y permanentemente los animales evalúan, no de una manera racional y consciente como la vamos a expresar en esta materia a partir de los números de las matemáticas, pero sí lo hacen instintivamente para proteger sus intereses. Nos vamos a realizar preguntas, por ejemplo, o vamos a observar situaciones de interacción donde los animales utilizan estratégicamente acciones para atraer a su pareja. Un ejemplo de ello es el del pavo real. El pavo real extiende sus plumas y se ubica en sectores claves donde el sol esté iluminando mejor para que sus plumas se vean más brillosas, más atractivas para una potencial pareja. Entonces, incluso un animalito como el pavo real es estratégico porque está aumentando las probabilidades de atraer a su pareja. Algo similar realiza el caballito de mar, que consigue un canto dentro del agua lo más melodioso y atractivo posible para atraer a su pareja y busca los momentos apropiados, las distancias adecuadas para que el canto sea lo más agradable y sonoro posible para nuevamente aumentar la probabilidad de atraer a una potencial pareja. Y fundamentalmente en el reino animal está el tema de la supervivencia. Un ejemplo que me parece particularmente interesante es el de la ardilla californiana. Este animalito suele ser atacado por las serpientes que se lo devoran, pero a estas les cuesta observarlo, entonces lo detectan a partir de su olor. En consecuencia, estratégicamente y con mucha astucia, estas ardillitas han desarrollado la siguiente metodología. Saben que las serpientes cada 20 días cambian su piel, entonces buscan restos de esta piel, frotan su cuerpo frente a esta, de modo tal que en algún momento si una serpiente pasa cerca de una de estas ardillas, confunda el olor de la serpiente con el que está emitiendo la propia ardilla, resultado de que se impregnó del olor de la serpiente. De modo tal que no logra detectar a la ardillita y por lo tanto ella logra sobrevivir. Noten cuánta información ha logrado recolectar esta ardillita y cómo de bien ha logrado utilizarla estratégicamente para obtener un gran resultado, que es el haber logrado sobrevivir. En general, nótese que en todos los ejemplos está presente una situación probable de algo que podría llegar a suceder y un posible resultado. En este caso, en el de la ardilla, suele ser un resultado excelente. En consecuencia, o en general, a modo de conclusión, podemos decir que la teoría de juegos, la teoría de decisiones, se puede aplicar en cualquier ámbito, en cualquier contexto en el que se cumpla estas dos condiciones. Primero, que los resultados de un jugador dependen necesariamente de lo que hagan los demás jugadores. Es decir, existe interacción en el proceso de decisión. Y segundo, que las decisiones son tomadas de manera estratégica. Es decir, a la hora de decidir, los jugadores consideran las posibles acciones y decisiones de los demás jugadores, consideran las propias posibilidades de los demás jugadores para de algún modo, cuando sea posible, deducir cuáles acciones son más probables, por ejemplo, y cuáles son menos probables. Eso lo podemos esquematizar a partir de un proceso de toma de decisiones que consta de las siguientes etapas. En la primera, los jugadores van a observar sus propias posibilidades y las de los demás jugadores.
es decir, van a ver cuál es el abanico de opciones disponibles. En algunos modelos va a ser el mismo para todos los jugadores y en otros va a variar. En una segunda etapa, el jugador que debe tomar una decisión se va a formar conjeturas respecto a lo que harán los demás jugadores. Se va a formar hipótesis de acuerdo a cierta información pasada que tuviese, por ejemplo. Asociado a esto ha de estar la tercera etapa, donde va a estimar probabilidades. Es más probable que el jugador 2 juegue de la manera X o de la manera Z. Y de acuerdo a ello, va a estimar sus posibles resultados, sus posibles pagos esperados. Para ello vamos a asignar números a las distintas posibilidades, lo vamos a ver en videos posteriores, de acuerdo a funciones de utilidad que tengan los jugadores o bien esquemas de incentivos que vamos a ir definiendo adecuadamente en cada momento. Una vez considerados estos 4 primeros pasos, vamos a expresar toda esa situación en un modelo de juegos. En realidad, aproximadamente vamos a ver 40 distintos modelos o ejemplos de juegos a lo largo de todo el curso, donde en algunos casos de manera matricial, en otros a partir de árboles de decisión y en otros a partir de funciones matemáticas, vamos a expresar las distintas posibilidades, los distintos pagos posibles para los jugadores y vamos a encontrar cuál es la estrategia, la mejor jugada posible en cada uno de los casos. Cuál es la decisión que maximiza o aumenta los pagos esperados, los mejores resultados para cada jugador. Y por lo tanto, con todo este esquema va a ser posible evaluar cuál es la toma de decisión más conveniente. Vamos a considerar cómo se realiza ese proceso de toma de decisiones utilizando el modelo o los modelos de juegos. Enseguida, en el siguiente video, vamos a ver en más detalle cómo se van configurando estos esquemas y vamos a ir considerando los respectivos ejemplos. Entonces nos vemos en un segundo video. Hasta pronto.